compañeros, bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Servidor Irving Rodríguez transmitiéndoles desde el día de hoy. Nos encontramos ya a viernes 12 de enero del 2024. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pedimos el apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia. Señores, vámonos de lleno a la información. Y es que simplemente y en plena entrevista, el señor Jesús Zambrano se terminó de lavar las manos, manda a la fregada a Marco Cortés y a Lito Moreno, porque así como lo hizo también Xóchitl Gálvez al salir a deslindarse de todo esto, al decir que está encabronada por lo que hizo Marco Cortés y que ella no se presta a este tipo y a su llegada todo esto se va a acabar. Sí, ajá. ¿Y qué más, Xóchitl? Eso nadie te lo cree. Después de la babosada o ese lapsus de sinceridad que le pasó al señor Marco Cortés, en el que publicó ese acuerdo, el presidente de la República, pues obviamente, tenía que mostrarle a toda la ciudadanía lo que son capaces de hacer estos miserables y sobre todo, presidentes de estos partidos de oposición. Salió el señor a decir que el único mafioso era el presidente y decía que la política debe ser transparente a la luz del día y a la vista de todos. En toda democracia en el mundo, lo más normal es que se realicen acuerdos políticos y lo deseable es que se cumplan, dando viabilidad a la pluralidad y buenos gobiernos de coalición, siempre de manera transparente y sin mentiras. A diferencia de usted que miente todos los días y realiza acuerdos por debajo de la mesa, dice el miserable. De veras, que o no se puso a leer bien su acuerdo, o no le entiende, señor, porque, por Dios, todos vimos y nos quedó claro que estos miserables simplemente hacen de las suyas cuando están en el poder. ¿Y cómo se arreglan para poder apoyarse? Pues como todos ya lo imaginamos, pero se hizo realidad. Pero que alguien le explique al señor que lo que hizo no es para aplaudirse. Bueno, para aplaudirlo los mexicanos sí, porque ya simplemente nos disiparon todas nuestras dudas. Sabemos que es una realidad y que así se maneja. Pero para los que todavía creen en estos partidos, fue un balazo en el pie. Y les está doliendo muchísimo. Ya varios salieron a irse en contra de Marco Cortés, que fue una real penjada, que es un dejo, que es un mercenario, que ahí les voy a poner un videito, porque uno estalló y le dijo, sí, PUTO, mercenario, con esas palabras fuertes. Pero bueno, el que salió simplemente a lavarse las manos en vivo y se los dijo de frente fue también Jesús Zambrano, quien con Azucena Uresti simplemente los traiciona, les dice que él nunca estuvo de acuerdo, que dicho sea de paso, pues no le dejaron nada en Coahuila, y que por eso también en cierta forma él no participó, que les dijo que no estaba de acuerdo, y que todavía va a hablar con Marco Cortés. ¿En serio? No, bueno, que se hagan pedazos entre ellos. Pues es que ya no pueden defender lo indefendible. Vean ustedes. En la línea Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD. ¿Cómo estás, Jesús? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Azucena, con el gusto de saludarte, como siempre, a tus órdenes. Igualmente, querido Jesús, pues me importa mucho escuchar tu opinión respecto al acuerdo que ustedes no firman, en el que ustedes no participan, y luego, en el segundo acto, pues que lo ventila Marco Cortés. ¿Qué opinas, Jesús? Mira, en primer lugar, Azucena, pues fue un acuerdo que firmaron hace varios meses, de los que efectivamente el PRD no participó, lo firmaron el PRI y el PAN. Esto incluso de que iban a asignar unas candidaturas en el Estado de México y en Coahuila, y que el PAN siglaría y conduciría conforme a sus propios procedimientos lo de la presidencia de la República, cosa que nosotros en su momento, en voz mía, como presidente nacional del PRD, Azucena, pues yo dije que no compartía esas consideraciones o ese punto de partida de que se estuvieran entre dos, y sabiendo que
no era el resultado de un acuerdo de coalición, estuvieron haciendo ese tipo de acuerdos. Ya lo que hicieron entre ellos, pues yo no participé en ese reparto que se da a conocer. Pero tú se los dijiste, Jesús, ese no es el camino, no es lo Yo correcto. se los dije públicamente en su momento en relación con lo de que especialmente para la presidencia de la República el PAN decidiría. Y terminó sucediendo un método afortunadamente abierto y democrático, Susana. De ahí salió Xóchitl Gálvez, que no es de ningún partido político, por cierto. Entonces, esa es otra historia que deja claro también cómo, aunque se hagan algunos acuerdos con esas características como las que se han dado a conocer, y que el día de hoy ventila el jefe de la delincuencia electoral oficial en Palacio Nacional, López Obrador, acusando a los otros de mafiosos, allá va, al bandido, al ratero, para que no se fijen en todo lo que él está haciendo violando. Bueno, es que el presidente no la iba a dejar pasar, le dieron un regalazo de inicio de año. Está bien, pero eso no lo exime a él ni a ninguno de los de su familia que están metidos en corruptelas, como se han evidenciado y denunciado en los últimos días, de que Notimex, Segalmex, sus hijos, etcétera, a eso te refieres. Todo eso. Entonces eso no le da autoridad en ningún sentido a López Obrador. Le debiera comportarse como jefe del Estado mexicano, que no lo está haciendo, es el coordinador real de la campaña de Claudia Sheinbaum, pero esa es otra historia. Entonces, ahora, déjame regresar al acuerdo. Jesús Zambrano, dirigente del PRD. A ustedes, en este acuerdo particularmente de Coahuila, ¿los invitaron a participar y no quisiste o de plano no los invitaron? No, simplemente ni siquiera conocimiento tuvimos de ese acuerdo, Susana. No agrego más. Nosotros siempre estuvimos de acuerdo en que lo que había que poner en el centro eran los acuerdos, válgase la redundancia, sobre cómo construir un gobierno de coalición, y que ese fuera el concepto. Y sigue siendo mi convicción, mi querida Susana, de que en todo caso lo que hay que poner en el centro de los acuerdos es la construcción de cómo ir configurando los gobiernos de coalición. Por eso se quedaron con el PRI en Coahuila. Pues sí. A pesar de esto. Oye, Jesús, entonces, cuando tú ves el acuerdo, que además publica Marco Cortés, porque ni siquiera ve la gravedad del asunto, o sea, no lo ve y él piensa que era una herramienta para presionar al PRI, cuando tú ves el acuerdo y lo lees, ¿qué piensas? En primer lugar, desde luego que me desconcierta el que se haya planteado las cosas de esa manera. Si fue un acuerdo privado, pues manténganlo en privado, trabájenlo ahí. Ahora, pues yo no estoy de acuerdo con ese tipo de acuerdos tampoco, para decirlo llanamente. Tú no estás de acuerdo con este tipo de acuerdos porque, a ver, una cosa es que efectivamente digan, a ver, vamos a hacer una coalición y candidaturas por acá, a lo mejor algunas posiciones, bueno, eso es sabido, pero aquí, Jesús, bueno, tú lo viste, se reparten direcciones de planteles educativos de universidades, hablan de la ratificación de un magistrado, notarías públicas, registros civiles, a ver, ese no es el procedimiento legal, Jesús. Pues de acuerdísimo contigo, por eso yo digo que conceptualmente ese no es el camino, sino cómo construimos las rutas para configurar gobierno de coalición del cual participen no solamente integrantes de los partidos políticos, esto me toca a mí, esto te toca a ti, etcétera, sino cómo participa la sociedad civil con propuestas acreditadas de la academia, de la intelectualidad, de gente acreditada, calificada debidamente. ¿Cómo se desagravia la alianza? Porque finalmente, pues sí le pega a Xóchitl, sí le pega al PRD. ¿Cómo se puede desagraviar? ¿Tiene que pedir Marco Cortés una disculpa? ¿Cambiar la presidencia del PAN? ¿Qué tiene que suceder, Jesús? Yo no voy a meter a eso, Susana. Yo creo que ese no es el terreno, el camino en el que a mí me correspondería opinar. Yo te diría, en primer lugar, ese asunto, que además, en términos de lo que pues ellos acusan un incumplimiento allá en Coahuila, me refiero a la dirigencia del PAN, pues debe quedar allá y ojalá en Coahuila, y que allá avancen en resolver los asuntos. Finalmente, todos los participantes, yendo aunque sea por separado, porque ya todo indica que no hubo acuerdo aliancista para las elecciones locales en Coahuila, todos van a participar, las candidatas y candidatos del PAN por su lado y los de la alianza en la que participa el PRD junto con el PRI. Vamos a llamar a votar, vamos a caminar en favor de Xóchitl Gálvez y le vamos a acercar votos todos a Xóchitl Gálvez y a las diputaciones federales y a todas las demás candidaturas en los que vamos aliados, y vamos a ayudar ahí todos. Entiendo, pero es un golpe, o sea, es como quitarte todo el discurso ese del cambio y de criticar a Morena y las corruptelas y el dedazo, etcétera. Pues esto que vimos, ¿cómo sabemos que no sucedió en otras negociaciones, en otros estados o con la misma Xóchitl? Me explico, abre todo tipo de especulaciones, Jesús. Con Xóchitl estoy seguro que no pasó. Ella
se ha deslindado claramente de este tipo de acuerdos y yo estoy al mismo tiempo en coincidencia con ella, Susana. Entonces, pues... Se equivocó Marco, ¿no? O sea, se equivocaron desde el inicio con el acuerdo y luego con ventilarlo. Se equivocó Marco Cortés, básicamente. Pues ahí están las consecuencias, las reacciones que ha estado habiendo y yo espero que todo esto se recomponga en el camino, porque al final de cuentas el adversario político principal está allá, situado en Palacio Nacional, con el coordinador de la campaña de Sheinbaum, y que es el jefe real de la delincuencia electoral en este país, que se llama Andrés Manuel López Obrador. ¿Has intentado hablar con Marco para expresarle cómo recibiste esta información? ¿Qué opinas al respecto? No hemos tenido la oportunidad de coincidir porque entiendo que Marco ha andado de gira. Lo vas a intentar porque Xochitl Gálvez hoy le dijo a Joaquín López Dóriga que sí le llamó y que sí le dijo que estaba muy enojada, que ella no había participado en ese acuerdo. ¿Tú lo vas a intentar también? Porque bueno, si va a haber este tipo de sorpresas en las próximas semanas. Por supuesto que lo haré, tenemos que hablar de todo esto porque debemos evitar que situaciones como estas se puedan presentar. Tengo la confianza en que no se continúen dando. ¿Te ha sido muy difícil, Jesús, tratar de negociar y dialogar con Alejandro Moreno y Marco Cortés? ¿Te ha sido muy complicado? Pues las negociaciones, la búsqueda de acuerdos, Susana, más entre tres partidos diferentes como son los nuestros, nunca son sencillas y por eso tiene siempre que terminar imponiéndose la madurez y la responsabilidad con el país y con la gente, que es a que te queremos servir. Bueno, Jesús, pues te agradezco mucho que me hayas tomado la comunicación, esta primera comunicación del 2024. Gracias, Jesús. Gracias. Pues ahí está. Mejor nos lavamos las manos y que se hagan pedazos entre ellos, o más bien que se linchen a Marquito Cortés, porque hay hasta las ganas de muchos, después de esto, de que el señor se largue de la presidencia de una vez por todas. Ya sabemos que busca pluri, ese sinvergüenza. No, bueno, tal para cual. Tanto Alito como Marquito andan buscando pluris en la senaduría. No, bueno. Señores, estos videos los hacemos para que sinceramente se reproduzcan, se viralicen y los jóvenes vean lo que son y representan estos dos partidos. Que hasta luego, hasta entre ellos mismos, pues se tienen que simplemente dar la espalda y decir, no, pues yo no firmé, yo les dije que estaba mal. Ah, caray. Y ya con eso, ¿no? Y aún así sigue en coalición con ellos. Nos vemos. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.